Hizo con el preámbulo. Grupo 3, audiencia de arbitraje. Caso a tratar, resolución de contrato. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Semilla CIA LTDA adquirió a la señora María Esther Saetama un lote de terreno asignado con el número 86, ubicado en el sector Checa de la ciudad de Quito, de 5.000 metros cuadrados con los siguientes linderos. Al norte, calle sin nombre, sur, lote 70, este, lote 87, oeste, lote 85. Adquirido mediante escritura pública otorgada ante el notario décimo del Cantón Quito el 23 de enero de 2023. Inscrita en el registro de la propiedad del Cantón Quito el 6 de febrero de 2023. En la cláusula tercera del contrato se estipula que el costo de la venta es de $70.000 de los Estados Unidos de Norteamérica, que se pagarán en certificados de inversión que la compradora declara que los tiene recibidos, sin que aún lo reciba a la firma de la escritura. Y en la cláusula décima, las partes estipulan que para cualquier diligencia se someterán al Tribunal de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Alemana. El 20 de febrero de 2023, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria resuelve liquidar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Semillas LTDA, sin que se haya cumplido con el pago de la compra del terreno. Por este motivo y en vista de que la cooperativa pierde la facultad de emitir certificados de inversión, la vendedora, señora María Esther Saetama, demanda ante el Tribunal de Arbitraje la resolución del contrato por incumplimiento en el pago por parte de la compradora, Cooperativa de Ahorro y Crédito Semillas LTDA, en liquidación. El abogado Clever Llerena, en su calidad de liquidador de la extinta cooperativa, de Ahorro y Crédito Semillas del LTDA, pues jamás recibió los certificados de inversión. El director del centro de arbitraje dispone que se cite a la demandada y, hecho la diligencia, se señala día y hora para la audiencia de conciliación, en la cual no existe acuerdo alguno por las partes. Al no existir acuerdo, el director del centro de arbitraje y mediación remite la lista de árbitros de modo que sean designados por las partes procesales. Designados los árbitros y una vez posesionados, se fija día y hora para la audiencia de arbitraje. Audiencia. Muy buenas noches con todos los presentes. Siendo exactamente las 21 horas con 7 minutos del día de hoy, 21 de mayo de 2026, nos encontramos en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Alemana para dar inicio a la audiencia de arbitraje dentro del caso signado con el número 023-2026-ARB, cuya pretensión es la resolución de un contrato por incumplimiento de pago. Se solicita a las partes que exhiban sus documentos de identidad y credenciales profesionales. Por la parte actora, comparece la señora María Esther Saetama Sancho, debidamente asistida por su defensor, el abogado Juan Carlos Paredes. Por la parte demandada, comparece la cooperativa de ahorro y crédito Semillas Limitada, en liquidación, legalmente representada por su liquidador, el señor Magíster Clever Llerena, asistido por su abogado defensor, el doctor Washington Javier Cusco. Señor presidente, constato que los equipos de grabación electrónica se encuentran activos y que contamos con un quórum legal de los árbitros debidamente posesionados. Muchas gracias, señora secretaria. Buenas noches a las partes y colegas árbitros. En virtud de la competencia que nos otorga la cláusula décima del contrato de compraventa suscrito el 23 de enero de 2023 y de conformidad con el artículo 24 y siguientes de la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador, declaro legalmente instalada esta audiencia de arbitraje. Acto 2. Saneamiento y fijación del objeto de la controversia. Con el fin de garantizar el debido proceso, pregunto formalmente a las partes procesales si tienen alguna objeción que formular respecto a la competencia de este tribunal o la validez de lo actuado hasta el momento. Abogado de la parte actora, tiene la palabra. Tu audio, compañero.
Perdón, disculpe, señor presidente. A efectos de audio, mi nombre es el abogado Juan Carlos Paredes Jaramillo, portador de la matrícula profesional número 09-2015-229. Me dirijo a ustedes, señor miembros del tribunal y contraparte, manifestando que nos ratificamos en la plena competencia de este tribunal y no tenemos vicios de procedimiento que alegar. El procedimiento se ha llevado con toda regularidad. Gracias, doctor. Abogado de la parte demandada tiene la palabra respecto a la validez procesal. Buenas noches, señores árbitros, partes procesales. Para efectos de grabación, soy el doctor Javier Cuscolaica, con matrícula profesional 17-209367 del Foro de Abogados de Pichincha. Mi representada no objeta la competencia formal del tribunal, nacida de la cláusula arbitral, ni reclama vicios de nulidad previos. Sin embargo, dejamos sentado que la personería jurídica de la cooperativa se encuentra modificada por el estado de liquidación dictado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, lo cual incide directamente en el fondo del debate, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, queda registrado, toda vez que no existen vicios que afecten la validez procesal, este tribunal fija como objeto de la controversia el determinar si procede la resolución del contrato de compra-venta del lote de terreno número 86, ubicado en el sector Checa de la ciudad de Quito, suscrito entre la señora María Zetama Sacho y la cooperativa Semillas Limitada, debido al presunto incumplimiento de pago de la cantidad de $70,000, tomando en consideración que el pago pactado mediante certificados de inversión se tornó legal y materialmente imposible tras la resolución de liquidación emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el 20 de febrero de 2023. Asimismo, determinar las restituciones recíprocas a las que hubiere lugar. ¿Está de acuerdo las partes con la fijación del objeto? Abogado del actor. Señor presidente, estamos de acuerdo. Las pretensiones están claras, precisas y concluyentes. Devuelvo la palabra. Demandado. Sí, señor presidente, de acuerdo con la fijación. Acto 3, debate del fondo, alegatos de apertura y práctica de prueba. 1. Se concede la palabra al abogado Juan Carlos Paredes para que exponga su alegato de apertura y proceda con la evacuación de sus pruebas en el orden que estime conveniente. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del tribunal, el 23 de enero del año 2023, mi defendida, la señora María Esther Zetama, transfirió mediante escritura pública el dominio de un lote de terreno de 5.000 metros cuadrados en el sector Checa del Distrito Metropolitano de Quito a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Semillas LTDA por un valor de $70,000. En la cláusula tercera se consignó que el pago se realizaría a través de certificados de inversión. Es mandatorio aclarar que se incluyó una cláusula de estilo indicado que la compradora declaraba haberlos recibido. No obstante, la realidad material y jurídica es que dichos documentos jamás fueron emitidos ni entregados a mi cliente a la firma de la escritura. La tragedia contractual ocurre el 20 de febrero del año 2023, apenas 14 días después de que la escritura fuera inscrita en el registro de propiedad, cuando la CEPS resuelve la liquidación forzosa de la cooperativa. Al entrar en liquidación, la institución perdió de forma inmediata y definitiva la facultad legal de emitir y operar instrumentos financieros como los certificados de inversión acordados. Estamos ante un incumplimiento contractual evidente y definitivo amparado en el artículo 1505 del Código Civil, aplicable supletoriamente al no haberse verificado la contraprestación. Solicitamos la resolución del contrato y la consecuente orden de cancelación de la inscripción en el registro de la propiedad, restituyendo el bien inmueble a su legítima dueña. Procedo a evacuar mis pruebas documentales debidamente judicializadas en el expediente. Prueba número 1. Copia certificada de la escritura pública de compraventa del 23 de enero del año 2023, otorgada ante el notario décimo de Quito, donde constan las especificaciones del lote 86
y la condición de pago en la cláusula tercera. Prueba número 2. Certificado de gravámenes del registro de propiedad del Cantón Quito, de fecha mayo del 2026, que demuestran que el bien sigue a nombre de la cooperativa de liquidación. Prueba número 3. Copia de la resolución de CEPS de fecha 20 de febrero del año 2023, donde se ordena la liquidación forzosa de la entidad demandada. Solicito además que se reciba el testimonio de mi defendida, la señora María Esther Saetama. Muchas gracias, señor presidente. Devuelvo el uso de la voz. Muchas gracias. Proceda con el testimonio, señora abogada, señora María Esther Saetama. Por favor, responda al interrogatorio de su defensor de manera concreta. Señora María Esther Saetama, ¿nos puede indicar a breves rasgos qué fue lo que aconteció en esta eventualidad? ¿Podría usted abrir el micrófono, señora María Esther? Disculpe, señor presidente, parece que tiene inconvenientes. Señores árbitros, Ok, proceda, señora María Esther. señores árbitros, yo vendí mi lote de terreno con la ilusión de tener una inversión segura. Los directivos me dijeron que los certificados me darían una semana después de la firma por los trámites internos de la cooperativa. Confié en ellos, firmé la escritura y antes de que se me dieran los documentos, la superintendencia cerró la cooperativa. Yo me quedé sin mi terreno de 5,000 metros cuadrados y sin un solo centavo de los $70,000. Lo único que les pido es que me devuelvan mi propiedad. Abogada de la contraparte, ¿desea ejercer su derecho al contrainterrogatorio? No, señor presidente, no es necesario interrogar a la actora, puesto que los hechos prácticos de la liquidación y la falta de entrega material del título físico no son materia de disputa en cuanto a su ocurrencia, señor presidente. Muchas gracias. Segundo, intervención de la parte demandada. Se concede la palabra a la parte demandada, doctor Javier Cusco. Proceda con su alegato de apertura y presentación de prueba. Gracias, señor presidente. Señores miembros de este tribunal arbitral, estamos compareciendo a esta audiencia a través del señor liquidador de la cooperativa, el magíster Kleber Llerena, no con el afán de desconocer las circunstancias difíciles de la María Esther Saetama, sino para velar por el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico público que rige las liquidaciones forzosas en el Ecuador y que se encuentran reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero. Como efectivamente se ha manifestado en esta audiencia, la cooperativa Semillas Limitada no incumplió el contrato por mera voluntad o negligencia. Hubo un hecho de la administración pública, una fuerza mayor de carácter legal, la resolución de liquidación dictada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. A partir de esa fecha, el liquidador tiene la obligación legal de proteger la masa de activos de la cooperativa para responder a todos los depositantes y acreedores en el orden de prelación que establece la ley. La actora firmó una escritura donde declaró, bajo fe pública notarial, que daba por recibir el valor de $70,000 en certificados de inversión. Jurídicamente, señores miembros del tribunal, este contrato se perfeccionó y el pago se dio por ejecutado instrumentalmente. La señora María Saetama ostenta ahora un derecho de crédito frente a la cooperativa, por lo que debe acudir ante la liquidación o ante el liquidador a registrar su acreencia para ser pagada según la prelación legal, tal como lo hacen los miles de ciudadanos perjudicados por el cierre de esta cooperativa. Si permitimos la resolución del contrato de forma independiente, se estaría rompiendo el principio de igualdad de los acreedores y estaría un activo inmueble a la masa de la liquidación de forma preferente e indebida. Como pruebas de nuestra parte, ratificamos y hacemos nuestra la resolución de liquidación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y presentamos también el informe del liquidador del señor liquidador, donde se detalla el estado pasivo de la institución y el registro de acreedores en el que debe constar la hoy actora, señor presidente. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Se concede la palabra al doctor Javier Cusco
en su calidad de procurador judicial, de liquidador, por si requiere realizar alguna precisión técnica. Sí, señor presidente, le quiero ceder la palabra en este caso al señor liquidador, quien se encargará de referirse al respecto. Pues muchas gracias y muy buenas noches con todos los presentes, señores miembros del Tribunal de Arbitraje. Pues en primer lugar, pues quiero ser puntual y enfático, señores árbitros, que mi función fue como liquidador asignado por el Estado. Prácticamente mi comparecencia es como liquidador asignado por el Estado, la cual es eminentemente mi comparecencia técnica y legal. Señor juez, señores árbitros, en este caso, pues yo recibí una institución con sus activos y pasivos congelados. Si bien el terreno de la parroquia checa consta en los balances que yo manejo como un activo de la cooperativa destinado a la liquidación para pagar a los depositantes vulnerables. Si yo devuelvo este terreno administrativamente, estaría violando lo que establece el artículo 60 y 64 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y el Código Monetario. Es decir, en este caso, señor juez, yo no puedo disponer de los bienes si no es bajo una orden judicial o arbitral de estricto cumplimiento. Quiero que quede claro en este caso que nosotros actuamos de buena fe. Y por principio de comunidad de la prueba, pues quiero que hacer mía la prueba que reprodujo el abogado de la parte actora, que consiste en la copia de la resolución 6 de fecha 20 de febrero del 2023, en donde se ordena la liquidación forzosa de la entidad demandada, señores árbitros. En este caso no hemos actuado de buena fe, pues la liquidación forzosa ha impedido pues, se emitan los certificados por medio del cual se le iba a cancelar el valor de la compra-venta, señor juez. Reitero, pues, el pedido de que sin una orden judicial no es posible que se emita la resolución de compra-venta del lote de terreno en materia de la presente litis. Señores miembros del tribunal, eso en cuanto a mi intervención en calidad de liquidador de la cooperativa de ahorro y crédito. Muchas gracias. Devuelvo la palabra. Acto 4, alegatos de clausura. Concluida la práctica de prueba, pasamos a la fase de alegatos finales. Abogado de la parte actora tiene un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Me parece inadmisible la ligereza con la que el señor Cusco, abogado de la parte demandada o acusada, está hablando de que debe de protegerse la masa de acreedores, más sin embargo, manifiesta que hubo fuerza mayor. Ahora veamos lo que dice el artículo 30 del Código Civil. Se llama fuerza mayor o caso fortuito del imprevisto al que no se puede resistir, como un naufragio, un terremoto, un apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Entonces, aquí lo que vemos es claramente que se ha violentado el derecho de mi defendida, de tal forma que podríamos también configurar un vicio del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? El error, la fuerza y el dolor. También manifiesta que se debe precautelar la masa de todos los acreedores del banco, pero no se precautelan los derechos de mi defendida porque al no haberse emitido esos valores o esos títulos, no forma parte de los acreedores del banco. Entonces, señores miembros del tribunal, la defensa de la cooperativa pretende normalizar un enriquecimiento ilícito sin causa, bajo el escudo del proceso de liquidación. El artículo 1505 del Código Civil es categórico en los contratos bilaterales. Va implícita la condición de resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes. Lo pactado, la cooperativa jamás cumplió su parte. Los certificados de inversión no existen. Por lo tanto, mi defendida no es parte de los acreedores y al momento de hacer el liquidador, la entrega de los valores no va a constar como parte de los acreedores. No se emitieron hasta el día de hoy y no son posibles en su emisión al día de hoy. No estamos pidiendo dinero de la masa de la liquidación, no estamos cobrando un saldo de cuenta, estamos pidiendo la resolución del contrato por falta de causa y objeto real de pago, lo que significa que el bien nunca debió consolidarse legítimamente en el patrimonio de la cooperativa. La justicia arbitral debe precautelar el derecho a la propiedad de la ciudadana que fue despojada de su inmueble a cambio de promesas de papel
que la ley hoy prohíbe emitir. Solicitamos que el laudo se declare la resolución del contrato y se ordene la restitución del lote 86 a favor de mi defendida. Muchas gracias. Devuelvo el uso de la voz, señor presidente. Muchas gracias. Abogado de la parte demandada, tiene el mismo tiempo para su alegato de clausura. Gracias, señor presidente. La condición resolutoria implícita que consta en un contrato de compra-venta cede ante las leyes de orden público y carácter sistémico, como en este caso son las normas de liquidación de las entidades del sector financiero popular y solidario. Y en este caso, ¿por qué decimos que cede? Porque lamentablemente para los intereses de la parte actora en este proceso, el momento que la cooperativa entró en un proceso de liquidación, ya no puede velar únicamente por un socio. La misma ley, y en este caso el Código Orgánico Monetario Financiero, establece un orden de prelación que tiene que ir cumpliendo el liquidador para efectos de la devolución de los pagos a los acreedores que haya tenido la cooperativa mientras estaba activa. En este caso, como hemos manifestado en esta audiencia, no se está desconociendo la falta de pago por parte de la cooperativa a la hoy actora, sino que se le está indicando que ella debe calificarse como acreedora para que evidentemente tenga su derecho a cobrar los dineros que en su momento no pudo pagar la cooperativa. Debemos tomar en cuenta también, señores árbitros, que la señora María Esther Saetama aceptó contractualmente recibir certificados de inversión y declaró haberlos recibido. Sí, efectivamente, en la práctica no se dio esta transición o este pago, pero sin embargo existía la voluntad de hacer esta negociación. Por lo tanto, entendemos, y así debe establecerse en el laudo arbitral, que existió el acuerdo formal, el acuerdo legal para que se realice una venta, quedando únicamente pendiente el pago de esta obligación, señores miembros del tribunal. El incumplimiento posterior se debió a un acto de una intervención estatal, que en este caso fue la liquidación por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y debemos también tener en cuenta que el inmueble ya forma parte de la masa de activos que garantizan los ahorros de miles de socios de la cooperativa. No podríamos en este momento sacar de esa masa de activos a un bien inmueble porque prácticamente sería restarle parte de los beneficios que tienen que recibir los socios de, de las cooperativas en liquidación, y con eso también estaríamos dando un derecho preferente que evidentemente en un proceso de liquidación no puede darse bajo sanción y pena de que el liquidador caiga en un delito de peculado conforme lo establece el Código Monetario y Financiero. Disculpe, señor Declara, árbitro, disculpe la interrupción, colega. A efectos de evitar que esta audiencia se suspenda y se prolongue en el tiempo y tengamos que señalar nueva fecha, ¿podríamos, el señor árbitro o el señor presidente, realizar una síntesis rápida y de su resolución? En virtud del tiempo, evitar que esto se prolongue más y tengamos que realizar otro señalamiento de audiencia. si me permite, señor presidente, podría terminar mi intervención. Concluya, por favor, tiene algún tiempo. Sí, únicamente para manifestar que declarar la resolución afectaría directamente a terceros de buena fe, que en este caso son los depositantes. La actora, como hemos venido insistiendo, debe someterse al proceso general de liquidación y hacer valer su derecho de acreedora por los $70,000 dentro del orden legal de prelación. Por estas razones, solicitamos que la demanda sea desechada, manteniéndose la propiedad del inmueble en la masa de la liquidación, señor presidente. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Acto 5, cierre y deliberación. Escuchados los alegatos de apertura, practicadas las pruebas y analizados los argumentos de cierre de ambas partes, este tribunal declara concluida la fase de debates. De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Arbitraje y Mediación, este tribunal entra en fase de deliberación. La decisión de este cuerpo arbitral será debidamente motivada y plasmada en el laudo arbitral definitivo, el cual será notificado por escrito a las partes a través de la Secretaría de este centro de arbitraje dentro del término legal correspondiente. Agradecemos a los defensores, a las partes por su comparecencia, profesionalismo,
Y se da por terminada esta audiencia, siendo las 21:30. Señora secretaria, proceda a levantar el acta respectiva y recopilar las firmas correspondientes. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados miembros del Tribunal de Arbitraje. ¿Ya se puede terminar la reunión? Muchas gracias, compañeros. Entonces, por interno, cualquier cosa ya nos... Deja de grabar, Podemos, compa. Ya. podemos ir a la parte 2, la parte resolutiva, porque ya la doctora quiere que se dé la conciliación. Que nos queda, creo que 5 minutos. Por eso digo. Queda 4 5 minutos. minutos, pero 4 siempre minutos, dámonos nada más. adicionales. Bueno, voy a dar la parte resolutiva. Suspenda. Segundo, parte resolutiva, decisión. Primero, declarar con lugar la demanda de resolución de contrato por incumplimiento de obligación contractual en aplicación directa del artículo 1505 del Código Civil. Segundo, declarar resuelto de pleno derecho el contrato de compra-venta del lote de terreno número 86, ubicado en el sector Checa, Cantón Quito, al haber devenido la prestación de pago en un objeto imposible de ejecutar tras la liquidación forzosa de la compradora. Tercero, ordenar la resolución recíproca de las pretensiones, debiendo el liquidador entregar la posesión del bien inmueble a la actora en el término de 10 días, conforme a lo dispuesto por el artículo 1506 del Código Civil. Cuatro, oficiar el registro de la propiedad del Cantón Quito para que proceda a la cancelación de la inscripción de la escritura pública de fecha 23 de enero de 2023, con el fin de restituir la integridad del título de propiedad a favor de la señora María Esther Satama, sin que esto afecte los derechos de terceros que no han sido parte de este litigio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, estimado señores miembros del Tribunal de Arbitraje. Se termina con la grabación. Y póngale stop. Ya, muchas gracias. Con todos una buena tarde. Ya por interno nos conversamos. Gracias.